Comercio TV. Para mí un gusto poderos acompañar esta noche. Vamos a empezar con la información. Les contamos que el gobierno planea reducir el arancel a la importación de teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos, con el fin de que los ecuatorianos tengan mayor acceso a la tecnología a bajo costo. Además de la reducción arancelaria que tendrán los implementos deportivos, el gobierno también analiza reducir en un 15% la tarifa a la importación de teléfonos inteligentes, computadoras y aparatos tecnológicos. Esto para restaurar la competitividad en los sectores productivos. El gobierno está muy enfocado en devolverle competitividad a los sectores productivos y rebajar los costos de producción y sobre todo los costos de los usuarios finales. En cuanto al tema de smartphones, va a haber una reducción para ser coherentes con la línea del gobierno en la tecnificación y en la línea de darle tecnología al país. Según el Ministerio de Telecomunicaciones, la aplicación de aranceles del 15% y otros tributos incrementaron los precios de celulares en un 26%, frente a países vecinos como Perú, Colombia, Chile y Argentina. A decir del ministro de Comercio Exterior, esta medida permitiría mayor acceso a estos dispositivos para los ecuatorianos. Yo creo que eso será también un aporte importante para el ciudadano de pie, para el consumidor final, que va a tener acceso a mejores precios por los teléfonos. Frente a este tema, en su cuenta de Twitter, el ministro de Telecomunicaciones Andrés Michelena mencionó: mientras menos cargas tributarias tengan los productos tecnológicos, más gente podrá acceder a estos. Así contribuimos a la masificación del uso de las TIC, reduciendo la brecha digital. En 2018 el Ecuador recaudó 79.5 millones de dólares por aranceles a teléfonos celulares, pero se dejaron de percibir aproximadamente 123 millones por dispositivos adquiridos en el extranjero y que no pagan tributos en el país. La propuesta fue presentada por el Ministerio de Telecomunicaciones a la Secretaría Técnica del Comité de Comercio Exterior, misma que será analizada para su aprobación y posterior publicación en el registro oficial. Informó Edison Saavedra. Y en el Pleno de la Asamblea Nacional censuró a 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana, incluido su presidente José Tuárez, por supuesto incumplimiento de funciones. En el Palacio Legislativo se encuentra nuestra compañera Andrea Olve para contarnos los detalles. Adelante, Andrea, te escuchamos. Tú tienes el informe. Hola, ¿qué tal, Ali? Amigos televidentes, buenas noches. Así es, con 84 votos a favor se ha censurado y destituido a los 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social: Walter Gómez, José Carlos Tuárez, Rosa Chalá y Victoria de Sintonio. Este juicio político se instaló aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional esta mañana a partir de las 10 de la mañana y solo hace poco culminó con esta resolución. Nosotros les hemos preparado todo un informe del resumen de lo que ha sido esta larga y extensa jornada aquí en el Palacio Legislativo. Veamos. Los incidentes no faltaron. El cruce de palabras entre los asambleístas que tuvieron la iniciativa de llevar a 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana a un juicio político se reprodujeron en varios momentos de la sesión, casi todos en alusión a un cartel y un ataúd que el bloque colocó dentro del pleno. Bien traído ese ataúd, porque seguramente representa a los asesinados durante el gobierno de la década ganada. Pero la sesión tuvo más que eso. Los consejeros Walter Gómez, José Carlos Tuárez, Victoria de Sintonio y Rosa Chalá tuvieron cada uno 3 horas para su defensa. Sin embargo, se tomaron entre 17 minutos a 1 hora y pico para exponer sus puntos de vista, mientras Tuárez hacía un recordatorio de lo que a su parecer habían sido obstáculos para trabajar, como la campaña por el voto nulo, la falta de credenciales por un mes aproximadamente, el supuesto linchamiento mediático del que fue víctima, además de asegurar que su postulación al cargo fue transparente. Chalá, descalza, defendía su postura diciendo que es representante del pueblo afrodescendiente. Debo terminar mi intervención rechazando las falsas acusaciones. En 3 horas es demasiado para que me maten políticamente. Por su parte, de Sintonio y Gómez atribuyeron el inicio del juicio político al odio. Existe improcedencia por la forma. ¿Qué es lo que se ha inobservado? ¿Qué es lo que se ha incumplido?
jamás lo han demostrado. Luego fue el turno de los interpelantes y finalmente dieron paso al debate. Los vocales que fueron electos por votación popular no les aplica la figura de juicio político, sino de revocatoria. Por lo tanto, jurídicamente y en estricto apego al debido proceso, este juicio político no tiene sustento. El señor, con sotana o sin sotana, es un farsante completo. Esa es la verdad, señor presidente. Así, luego de al menos 8 horas, pasó lo que ya se preveía. Los 4 consejeros fueron censurados y, por ende, destituidos de sus cargos. En Quito informó Andrea Orbe. Previamente y antes de la culminación de esta sesión se dio la reconsideración del juicio político en contra de la exministra de Salud, Verónica Espinosa. Ella también fue censurada, dada una segunda votación con 92 votos, es decir, tanto los 4 consejeros como la exministra de Salud, Verónica Espinosa, esta noche han sido censurados por el Pleno del Legislativo. Recordemos que los 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social también fueron destituidos y serán reemplazados, principalizados, serán 4 suplentes de este organismo que son pues Javier Dávalos, David Rosero, Ibedis Tupiñán y también Carlos Fuentes. Esta es la información que nosotros tenemos desde aquí, desde el Palacio Legislativo. Obviamente nosotros les entregaremos toda la información completa en nuestras siguientes emisiones. Ali, tú continúas con más. Buenas noches. Muchas gracias, Andreita, por esa información oportuna a esta hora de la noche. Les repetimos entonces, los 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana finalmente fueron censuradas en el Pleno de la Asamblea Nacional luego de una larga sesión. Esa información estaremos ampliando entonces en nuestras próximas emisiones. Les contamos que el Parlamento Laboral Ecuatoriano presentó un proyecto de reformas laborales que será entregado a la Asamblea Nacional. Aseguran que la iniciativa garantiza la estabilidad laboral y la generación de empleo. Creen que nosotros, en cambio, como una contrarreforma laboral a la presentada en días anteriores por el sector empresarial, así califica el Parlamento Laboral Ecuatoriano las cerca de 40 propuestas presentadas por organizaciones sindicales que esperan sean recibidas por la Asamblea Nacional. Un proyecto de reformas al Código del Trabajo con 5 ejes temáticos fundamentales. Una ampliación del ámbito de cobertura del Código del Trabajo. Aseguran que sus propuestas fortalece el aparato productivo, genera fuentes de trabajo y amplía los derechos de los trabajadores, que implica también derechos y atención hacia la familia. La definición de los temas de los contratos, en la que se incluye ya como relación laboral permanente también a los trabajadores contratados a través de las plataformas digitales, cuyos derechos están siendo explotados. Proponen rebajas al servicio público como incentivo al sector productivo. Porque si tenemos hidroeléctricas que generan electricidad en demasía, es justo que para el sector productivo las tarifas tengan un costo mínimo, de tal manera que por esa vía bajen costos y no por menoscabar derechos. Plantean también que se rebaje la jornada laboral. Estamos planteando una reducción a 7 horas, manteniendo los niveles salariales y que se cree en todo caso sistemas de turnos que le den complementariedad para que aquellos trabajadores que están en desempleo puedan ocupar esas plazas de trabajo. Además, establecen el apoyo que debe de haber por parte del gobierno en función de crear facilidades de inversión en el sector industrial, además de reconsiderar los efectos que podría tener entrar a la Alianza del Pacífico. Que van a afectar a nuestra industria nacional, que van a afectar el empleo de los trabajadores. Estamos listos y atentos a entablar un diálogo. Esta y otras propuestas serán entregadas en los próximos días a la Asamblea Nacional. En Quito informó Adriana Rojas. Y los transportistas advierten con un paro el próximo 29 de agosto en el caso de no ser escuchados por el gobierno. El gremio pide, entre otras cosas, el cierre de nuevas operadoras y mayor control a la informalidad. Por 15 años Más de 400 representantes de diferentes cooperativas estuvieron presentes en la asamblea. Los directivos dejaron muy claro que tienen 10 puntos planteados al gobierno, así que esperan solución. Consideran que 15 días son suficientes para recibir una respuesta. Caso contrario, se movilizarán sin duda. Nosotros la resolución del día de hoy es clara. Hasta el 29 del presente mes y años, damos como plazo para que se conteste. Si no hay respuesta a eso, nosotros entraremos directamente a una movilización
y eso puede llegar a la suspensión de actividades o a un gran paro nacional. Los dirigentes piden políticas claras que solucionen todos sus problemas. En la reunión, los transportistas indicaron que la tarifa regulada está por debajo de lo que deberían cobrar y que toda la inversión en sus buses la supera por falta de un modelo de gestión. Hay una deuda de 79 millones de dólares que no se le da contestación. Eso fue por falta de aplicación de la tarifa. El 50% del subsidio que nosotros damos a los grupos vulnerables, pero que hasta el momento hay una compensación para un poco paliar este tema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos tarifa regulada. Frente a la tarifa regulada tenemos que dar ese 50%, nos parece inoficioso. La Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Públicos de Pasajeros del Ecuador exige el control a la informalidad e ilegalidad. Pasados los 15 días de plazo, se reunirán los presidentes de la federación en caso de no tener una respuesta favorable para organizar una gran movilización en el país que desembocará en la suspensión de actividades en su derecho a la resistencia, informó Adriana Méndez. Y la caída en el sistema de banco de Pichincha a escala nacional provocó malestar en la ciudadanía. La institución financiera y el gobierno nacional aclararon que se trató de una falla técnica y rechazaron la divulgación de noticias alarmistas sobre la situación. Más de 24 horas después de reportadas las fallas en el sistema del Banco del Pichincha, esta institución emitió un comunicado en sus redes sociales reconociendo los inconvenientes y asegurando que estos ya fueron resueltos en la mañana de este 14 de agosto. Al momento, la red de agencias y cajeros automáticos operan con normalidad. En las próximas horas, el resto de canales de atención también estarán disponibles. La entidad reconoce que el inconveniente ocurrido se extendió por más tiempo de lo previsto, pero ya ha sido superado. Debido a los reportes, la Superintendencia de Bancos realiza un operativo de supervisión y monitoreo. También hay un seguimiento desde el Ministerio de Economía. Ambas instituciones reiteraron a la ciudadanía informarse por canales oficiales para evitar caer en alertas malintencionadas. Se recuerda que las personas que divulguen informaciones falsas que causan alarma en la población y que afecten la estabilidad del sistema financiero serán sancionadas con privación de libertad de 5 a 7 años según el Código Orgánico Integral Penal. En las agencias del banco en Quito, los usuarios reportaron después de la 1 de la tarde que el sistema fue restablecido. El servicio también se normalizó en los cajeros automáticos. Sin embargo, en las aplicaciones móviles y el portal web del banco aún existen fallas intermitentes. El banco informó que a partir de las 17 horas de este miércoles se harán efectivos los depósitos hechos el día anterior por ventanilla, mientras que las transferencias hechas desde otros bancos se reflejarán a partir de las 14 horas de este jueves 15 de agosto. Además, como compensación por las molestias, la institución financiera informó que el horario en todas las agencias de escala nacional se extenderá hasta las 19 horas, informó Carolina Basante. En otro tema les contamos que la indagación en el caso de la muerte del cabo Froilán Jiménez vuelve a indagación previa luego de que la justicia declaró la nulidad de lo actuado. Con esta acción se espera que el hecho sucedido el 30 de septiembre del 2010 se esclarezca. Dentro del caso, el expresidente Rafael Correa, exfuncionario y policías, que suman en total 29 personas, deberán comparecer. En esta nueva etapa en donde la investigación de la muerte de Froilán Jiménez regresa a indagación previa, el expresidente Rafael Correa está llamado a declarar. El proceso fue iniciado en el 2011 por los familiares de la víctima, en este caso el cabo Froilán Jiménez. Se pasaron investigando 10 fiscales. Ninguno de ellos pudo hacer una investigación seria. Esto según Carrión porque la justicia en el anterior gobierno habría manipulado este y otros casos. Como argumento señala las investigaciones despejadas del caso Sobornos 2012-2016. Y estas evidencias apuntan que se manipuló la justicia y esperamos en esta ocasión que se haga una investigación transparente. El ex coronel también ha sido llamado por la Fiscalía para rendir su versión en este caso. Hay que recordar que el 30 de septiembre de 2010, Carrión fungía como director del Hospital de la Policía. Posteriormente, en el 2011, le fue dado la baja. He sido citado para el día 9 de septiembre, ahí estaremos si es que es necesario aportar algún otro detalle en la Fiscalía. En torno al 30S y en particular en el caso de Froilán Jiménez, el ex uniformado cree que la Fiscalía debe llegar a determinar el actuar de varias figuras políticas que pasaron por altos cargos dentro del aparato de justicia. Coincidieron los mismos personajes que fueron primeros secretarios, consejeros del expresidente, luego fueron asesores del exministro del Interior y luego uno de ellos pasó a ser
el que presidió la comisión de investigación del 30 de septiembre y coincidencialmente pasó a ser fiscal general, el señor fiscal de ese entonces, Carlos Vaca Mancheno. Y el otro, que era ministro del Interior, pasó a ser el presidente del Consejo de la Judicatura, es decir, a blindar lo que hoy se está destapando. Carrión espera que la justicia esta vez haga lo suyo, pues dice no entender cómo un hecho donde se mató a un policía que custodiaba el auto donde salió el expresidente no pudo ser investigado a fondo. Informó Javier Rosero. Y para Ricardo Camacho, ex subsecretario de Rehabilitación Social, una de las falencias del sistema carcelario es la falta de escuelas de formación de guías penitenciarios, mientras que las autoridades de gobierno sostienen que se incorporarán 500 nuevos agentes para fortalecer la seguridad en las cárceles del país. Desde la declaratoria de emergencia en el sistema penitenciario, para el ex subsecretario de Rehabilitación Social, Ricardo Camacho, la crisis responde a que no hay una hoja de ruta clara. En hacinamiento, muy bien, esto vamos a hacer. En tales provincias se va a construir, en tales provincias se va a reconstruir. Vamos al tema de seguridad. Perfecto, ¿cuántas cámaras, cuántos escáneres? Para Camacho, el talón de Aquiles del sistema de rehabilitación social del país estaría en la formación de guías penitenciarios. Dice que los modelos de escuelas que han tratado de implementar no han funcionado. Un curso flash en cuarteles policiales, sin doctrina, sin un plan de estudios. Señala que la incorporación de 500 agentes de seguridad no resolvería la crisis. Con los nuevos guías serían 2.000 a escala nacional para los 36 centros de rehabilitación social, con más de 40.000 privados de la libertad. Pero como el país está en crisis, nadie va a poder decir que nos vamos a ajustar a los estándares de Naciones Unidas. Lo mínimo que se requiere en este país para cuidar a los 41.000 privados de libertad son 4.000. Cuestiona que se haya invertido $20 millones para la emergencia carcelaria, cuando aún no hay un cambio en el sistema penitenciario. ¿De dónde se nos gastaron? ¿Cuánto costó la presencia de Fuerzas Armadas? ¿Cuánto costó la presencia de Policía Nacional? En alimentación, en equipos, en el fortalecimiento de esta institución. Sin embargo, Edmundo Moncayo, director general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, sostiene que la capacitación de los nuevos guías penitenciarios será fortalecer la seguridad en las cárceles del país. Nosotros lo que buscamos es la profesionalización, que el Ecuador cuente y el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana estén inmersos estos agentes que son parte fundamental de la seguridad del Estado. Informó Priscila Cadena. Y mucha atención, las empresas privadas tienen hasta octubre para implementar salas de lactancia materna. Esto tras un acuerdo firmado entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo. Las instituciones que no cumplan serán sancionadas con hasta 20 salarios básicos unificados. Dando cumplimiento al acuerdo interministerial 003 firmado entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, este miércoles se llevó a cabo la socialización del instructivo para que las empresas privadas implementen de forma obligatoria salas de lactancia materna. Lo deberán hacer aquellas instituciones que tengan al menos una mujer en periodo de amamantamiento. Implementar la sala de apoyo a la lactancia materna de manera permanente por establecimiento cuando las empresas privadas tengan bajo su dependencia a 50 o más mujeres en edad fértil, sucursal, franquicia o afines, de manera temporal de 1 a 4 mujeres en periodo de lactancia. Las salas de lactancia materna, según establece el acuerdo, deberán ser sitios donde la madre pueda extraerse la leche de manera segura. Primero, de manera individual y confidencial. Segundo, debe tener un lavabo, unas sillas que tengan apoyabrazos, una refrigeradora para poder almacenar la leche, una mesa para poder tener apoyo. El documento también prevé que dentro de la jornada laboral dentro de 6 horas, luego del parto y por 12 meses, el empleador dé 20 minutos a la trabajadora destinados a la lactancia. La madre dentro de su jornada de 6 horas recibirá un permiso de 20 minutos por cada 2 horas. Mismos permisos no podrán ser acumulables ni canjeables por vacaciones o salidas anticipadas. Las empresas tienen hasta octubre para implementar dichas salas. Caso contrario, luego de la inspección del Ministerio de Trabajo, recibirán sanciones. Que puede ser de los $200 por cada infracción
hasta un monto máximo de 20 salarios básicos unificados. Según el Ministerio de Salud, hasta el momento hay 82 lactarios a nivel nacional, 44 en instituciones privadas y 42 en instituciones públicas. La empresa deberá promocionar la lactancia al menos una vez al año con charlas o foros, pues lo que se busca es mejorar las condiciones, tanto para la madre como para su hijo. Informó Marilyn Jaramillo. Y vamos nuevamente hasta la Asamblea Nacional, en donde esta tarde se censuró a 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana, incluido su presidente José Tuárez. Ahí se encuentra nuestra compañera Andrea Orbe, quien a esta hora nos tiene ya las reacciones de lo que ha sido esta censura. Adelante, Andreita, cuéntanos, tú tienes los detalles. Así es, amigos televidentes, nosotros aquí en el Palacio Legislativo ya tenemos algunas reacciones de lo que fue la censura y destitución de los 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Precisamente ahora nos encontramos con la asambleísta Mercedes Serrano del Partido Social Cristiano. Muy buenas noches, asambleísta. Cuéntanos entonces cuál es su percepción respecto a esta destitución y censura de los 4 consejeros. Bueno, muy buenas noches con todos. Yo creo que es un acto legítimo, un acto que está dentro de nuestras facultades como asambleístas. Recordemos que nuestras facultades es fiscalizar y legislar, por lo tanto es lo que hemos hecho, un acto de fiscalización ante estos 4 miembros del Consejero de Participación Ciudadana por haberse extralimitado en sus competencias y en sus funciones. Obviamente por tratar de conocer o de revisar todo lo actuado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que fue legalmente ejecutado al momento de nombrar a todas estas autoridades, porque así lo decidió el pueblo soberano en una consulta popular en el año 2018. Asambleísta, esta sesión duró cerca de 10 horas. ¿La suerte ya estaba echada para estos 4 consejeros? Bueno, más que todo yo creo que dentro del juicio político de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana estaban completamente claros todos los fundamentos de hecho y de derecho, y las pruebas de cargo y de descargo no fundamentaron, no motivaron para obviamente poder no censurarlos a ellos y no proceder a la destitución, que es lo que se vino pidiendo constantemente dentro del Pleno, ¿verdad? Más allá que la suerte estaba echada o no, yo creo que es un criterio que mantenemos todos los asambleístas porque nos damos cuenta de la realidad y somos conscientes y somos vigilantes de todo lo que el pueblo también necesita. El pueblo lo que quiere son respuestas, el pueblo lo que quiere es tener una participación legal, una participación real, y por lo tanto se ha hecho lo que se ha tenido que hacer dentro de la Asamblea Nacional. Dentro de la sesión hubo algunos incidentes con la bancada de la Revolución Ciudadana. ¿Qué decir respecto a ello? Bueno, ellos mantienen su posición, obviamente van a defender a su gremio, van a defender a su gente, pero por ende yo creo que no hay peor ciego que el que no quiere ver, y tampoco se puede tapar el sol con un solo dedo, ¿verdad? Las cosas están claras en los fundamentos de hecho y de derecho presentados en el juicio político. Yo creo que estaban completamente muy bien fundamentados, por lo tanto las pruebas de cargo también estaban claras ante la extralimitación que tuvieron los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, más allá de que ellos también al momento de emitir la resolución lo único que hicieron fue retirar esa resolución, que es un acto ilegítimo porque no está dentro, no está legalizado, no está plasmado en ninguna ley que permita retirar la resolución, sino que más bien había que hacer una rectificación de la resolución. Por lo tanto, se ha actuado una ilegalidad tras ilegalidad, y por eso es que se ha llevado a este resultado con una votación mayoritaria de la censura y de la destitución de los 4 miembros del Consejo de Participación. Muchísimas gracias por su tiempo, asambleísta. Nosotros también nos encontramos aquí con el asambleísta Raúl Tello. Él fue uno de los interpelantes, es decir, quien tuvo la iniciativa para llevar a cabo este juicio político. Asambleísta, ¿cuál es su reacción después de que se ha destituido y censurado a estos 4 consejeros del Consejo de Participación? La Asamblea Nacional el día de hoy le ha dado una respuesta al país dentro de lo que significa la facultad de fiscalización en 2 ámbitos. Le hemos dado una respuesta al país censurando a una ministra, exministra del morenismo, y también censurando y destituyendo a consejeros del Consejo de Participación Ciudadana que respondían a los intereses, a los objetivos del correísmo. En ese sentido, la Asamblea vuelve nuevamente a elevarse como la función del Estado que lleva adelante procesos de fiscalización y de control político con seriedad, que
tiene ahora sí la posibilidad de sancionar a funcionarios que no cumplen con la Constitución y con la ley, y que se constituye en un espacio para que el pueblo ecuatoriano pueda acudir cuando ve que sus representantes no cumplen con lo que está establecido como responsabilidades para ellos en la Constitución y en la ley. Asambleísta, ¿qué viene ahora? También vendrá la limitación de las competencias que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social actualmente. Bueno, yo he mantenido desde el inicio de mi gestión, y por ello es que había planteado al presidente de la República que en la consulta popular plantee la necesidad de que el Consejo de Participación Ciudadana desaparezca, en razón de que esas funciones mal cumplidas por esa institución bien lo pueden hacer otras, como por ejemplo en el ámbito de la participación ciudadana, que además se constituye en un derecho humano, lo puede hacer la Defensoría del Pueblo, y seguramente lo puede hacer bien en la medida en que tenga independencia. ¿Se pensaría entonces más allá que limitar las competencias, eliminarlo definitivamente? Al menos esa es mi posición. En el ámbito del control social lo puede hacer la Contraloría General del Estado, a través de que sus exámenes especiales que realiza lo haga con veedurías ciudadanas, y en el ámbito de la elección de las autoridades lo puede hacer la Asamblea Nacional, pero previo un proceso de selección que tiene que estar arreglado claramente para que no ocurran las componendas del pasado que entregaban las Cortes a determinado partido político, la Contraloría a otro partido político, y en definitiva lo que se daba es un reparto político. Eso hay que impedir, y hay que hacerlo fundamentalmente normando adecuadamente aquellas atribuciones. Perfecto, muchísimas gracias, asambleísta, por su tiempo. Ahí lo tienen, amigos televidentes, larga, extensa jornada aquí en el Palacio Legislativo. Como decíamos, nosotros estaremos atentos y les llevaremos más información y detallada información en nuestras siguientes emisiones. Ali, tú sigues con más en Estudios. Buenas noches. Y bien, esas fueron las reacciones que hay hasta el momento, luego de que 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana han sido destituidos y censurados, incluido su presidente José Tuárez. Muchas gracias, Andrea, por ese informe tan completo. Es momento de irnos a una pausa comercial, amigos televidentes, pero ayer tendremos con mucha más información aquí en El Comercio TV. Al regresar les vamos a contar que en la parroquia de Colocoto fue detenido un hombre acusado de haber supuestamente violado a su hijastro de 9 años de edad. Ya regresamos con esta información. Seguimos con más información aquí en El Comercio TV y tenemos información de última hora. Atención, y es que la niña Anaí ha sido recuperada por la UNAS, la niña de 2 años, recordemos que se encontraba desaparecida hace una semana. Según el Twitter de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, menciona que Anaí ha sido recuperada por la UNAS en el Coca. Resultado, 2 mujeres detenidas. Más detalles en las próximas horas. Gracias, Policía de Ecuador. Ahí está, esta es información de última hora. Como les manifestamos, la niña Anaí, quien recordemos desapareció hace una semana y sus padres han estado haciendo una campaña ardua para encontrarla, finalmente ha sido ya hallada en el Coca por la Policía Nacional en las últimas horas. Esa es la información, tendremos completa la información en nuestras próximas emisiones según como la merite, por supuesto, el desarrollo de esta información. Les contamos que en la parroquia de Colocoto fue detenido un hombre acusado de haber supuestamente violado a su hijastro de 9 años de edad. Sobre el sospechoso estaba vigente una boleta de captura emitida hace un año. Sabía que tenía una cuenta pendiente con la justicia, pero como ya pasaron 12 meses, al parecer el sospechoso se confió o se imaginó que ya no lo buscaban. Cuando caminaba por una de las calles del centro de Colocoto, agentes de la DINAPEN y de la Policía Judicial le sorprendieron, le indicaron la orden de captura y no tuvo por dónde escapar o tratar de burlar la acción de los uniformados. Tenía una boleta vigente del juzgado acá de Sangolquí, había sido del año anterior un abuso sexual, una violación a un menor. El sospechoso está acusado de haber ultrajado sexualmente a su hijastro cuando éste tenía 9 años de edad. El padrastro supuestamente aprovechaba que la madre salía a trabajar para abusar del niño. Todo pasó en el barrio La Victoria de la parroquia de Pintaj, Lo cual había estado como 3 años abusando de este menor.
Lo grave del caso, el menor en reiteradas ocasiones habría avisado a su madre lo que estaba viviendo, pero ella, ciega de amor por su pareja, nunca le creyó. Pero fueron los maestros de la escuela donde estudiaba quienes se percataron que algo le sucedía, y el pequeño decidió confesar a su maestra lo que le hacía su padrastro para terminar con el infierno que vivía en casa. El comportamiento del muchachito no era el que debe, es que el que es normal de un niño. Entonces ya empezó la duda y por ahí hicieron la investigación y pusieron la denuncia. Ahora tendrá que responder por los supuestos actos inmorales y reprochables que cometió en contra de un niño indefenso. Nuevamente queda en evidencia que los casos de abusos se producen en el entorno familiar. Ya son hogares disfuncionales, la amenaza no solamente era de él, también era de su madre. No sé por qué razón, pero en este caso no hubo la protección que debe dársela a los niños. Aquí una pequeña y grande recomendación al mismo tiempo. Si hay una persona extraña o ajena en casa, los niños deben tener especial atención y cuidado. En Quito informó Iván Casamen. Y en un primer reportaje presentamos la historia de una niña de 11 años que fue abusada sexualmente por su propio padre y quedó embarazada. En esta segunda entrega de los embarazos en niñas, conozcamos qué es lo que está haciendo el Estado para contrarrestar esta problemática y la deuda que tiene con las víctimas de violación. Datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF indican que más de 1 millón de niñas adolescentes de la región han sufrido agresiones sexuales y producto de estas agresiones, miles de ellas han sido obligadas a ser madres. Las cifras hablan por sí solas. Tenemos niñas, el 3% de niñas embarazadas desde los 10 años, entonces uno tiene que ponerse a pensar qué está pasando en este país, que niñas de 10 años tienen niños, ¿no es cierto? Entonces, en esa medida, nosotros consideramos que tenemos que tener mecanismos claros. La Asamblea Nacional se encuentra debatiendo las reformas al Código Orgánico Integral Penal, donde se contemplan los delitos contra la integridad sexual y reproductiva de niñas, niños y adolescentes. Aquí se topan temas sensibles, como la despenalización del aborto en casos de violación. De verdad que necesitamos los votos para cambiar esa estructura, inclusive de las leyes y de pensamiento. Yo estoy a favor. Y creo yo que, por violento que sea el hecho, el ser que viene, producto de una lamentable situación como esta, tiene derecho a vivir. En el COIP se establece que la mujer que cause su aborto tendrá una sanción de pena privativa de libertad de 6 meses hasta 2 años, legislándose también en contra de las personas que hagan abortar, con penas de entre 1 a 3 años. No, ninguna mujer debería irse presa por temas de aborto, aunque en este país sí se ha hecho y muchas de ellas han estado privadas de la libertad por esta situación. Entonces, obviamente nosotros estamos en contra de cualquier forma de vulneración de derechos, además de una doble revictimización, porque ya son víctimas de violencia sexual. Los abortos son ilegales en Ecuador, excepto en 2 circunstancias: si la vida de la madre está en riesgo o si el embarazo es el resultado de una violación a una mujer con discapacidad mental. Gaby es uno de los casos con discapacidad mental que no pudo acceder a ese derecho. Cuando ella ingresa a la casa de acogida, de forma casi inmediata dentro de la casa y también por orden de la unidad judicial competente del caso en su momento, se comienza a detectar que la adolescente tenía rechazo hacia su hijo, es decir, no había generado un lazo afectivo hacia él. De hecho, cada vez que veía a su hijo, veía también a su agresor. Entonces ella decía que se sentía que no le gustaba ir a la escuela, que le decían señora, que le preguntaban en relación a su maternidad, que ella veía en su hijo al agresor. Entonces eso hizo, básicamente hizo que el adolescente sintiera un profundo rechazo hacia su hijo. El Estado no cuenta con un plan B para las víctimas de violación que no podrán ser reinsertadas luego de sus 18 años, tras haber vivido en casas de acogida. Creo que esta no es la realidad de Gaby, sino es la realidad de muchas de las niñas que se encuentran en este momento en casas de acogida. No existen planes de autonomía, son familias que no son seguras para que ellas puedan volver a sus hogares. Además que a los 18 años tampoco habría una obligación por parte de los progenitores ni de ninguna institución de poderlas tener. Y por ejemplo, muchas de estas niñas tienen discapacidad intelectual.
La discapacidad intelectual, como sabemos, es una condición que acompaña la vida. Cientos de ellas saldrán de esos lugares sin un destino fijo y sin saber a dónde ir. Esa es una de las tantas deudas que tienen los gobiernos de turno hacia quienes no pudieron decidir sobre su propio futuro. Informó Marilyn Jaramillo. En otra información, la justicia dictó medidas sustitutivas de la prisión en contra del padre de la menor que entre juegos habría detonado una pistola provocándole la muerte a su hermano. El hombre, quien sería guardia de seguridad, no contaría con el permiso para portar armas de fuego. Por menos de 24 horas, el hombre, quien sería guardia de seguridad y dueño del arma de fuego, con la cual su hija de 6 años le habría disparado a su hermano de 8, provocándole la muerte, permaneció detenido. Al momento conocemos que el padre le dieron medidas sustitutivas. Tiene que presentarse en el juzgado, no puede abandonar el país, no puede hacer enajenación de bienes, es con lo que va a estar ahí mientras se soluciona esta situación. El hecho ocurrió la noche del pasado miércoles en el norte de Quito, cuando los menores, quienes se encontraban solos en casa, hallaron el arma y entre juegos la detonaron. Sus padres salieron momentáneamente de la casa a comprar un poco de comida. Mientras jugaban, el uno accionó el rodillo del disparador del arma, un arma vieja, pero que estaba lamentablemente cargada. Él le disparó y fue una muerte instantánea porque el disparo fue directo en la frente del menor. Según detalló el jefe de operaciones del Distrito Metropolitano de Quito, Carlos Blanco, el hombre se enfrentaría al delito de posesión ilegal de armas, pues no contaría con el permiso correspondiente. Pero esta sería la infracción menor, pues también debería responder por la muerte de su hijo, sostiene el jurista Gonzalo Realpe. Los infantes, las personas menores de 12 años, son completamente inimputables, es decir, que no son sujetas a ninguna acción judicial, es decir, que no pueden ser procesados ni civil ni penalmente. En este caso, el responsable es el dueño del arma, que en este caso resulta ser el propio padre de la víctima. Esto en virtud de que no habría tomado las medidas pertinentes para tener bajo resguardo el arma. Es un delito, se llama un homicidio culposo, a pesar de que el padre de este menor que fallece no disparó, no cometió él directamente esta infracción, este delito, pero justamente por la irresponsabilidad, por el descuido del dueño del arma. Por este delito podría enfrentar una pena de 3 a 5 años de prisión. Actualmente la menor se encuentra bajo tratamiento psicológico. En Quito informó Adriana Rojas. Y en el nuevo puente del río Chicha fue encontrado el cuerpo de un joven que estaba reportado como desaparecido. Aparentemente se trató de un suicidio. El occiso utilizó una cuerda para acabar con su vida. Lamentable. En esta ocasión no saltó al vacío, se tomó su tiempo, bajó por unas gradas aproximadamente 20 metros, ubicó una viga de metal, amarró la cuerda, luego se colocó en el cuello y se dejó caer. Esa sería la forma como el joven de 18 años terminó con sus conflictos terrenales. Han sido alertados por unos individuos masculinos de raza afrodescendiente, los cuales notifican de que hay una persona que está colgada al parecer ya 2 días. Presumen que estuvo en la parte baja del puente más de 48 horas. Tras confirmar la novedad, los bomberos solicitaron la presencia de unidades especiales para el levantamiento del cadáver. Que está suspendida con una cuerda en la base del puente, del lado oriental. Horas después, con la llegada de agentes de la unidad de desaparecidos de la DINASED, el caso se aclaró, se conoció su identidad. Los padres del joven de 18 años colocaron la denuncia de su desaparición el pasado domingo en horas de la tarde. Y podemos determinar que sí es efectivamente la persona que fue reportada el día domingo como desaparecida. Por la información que habíamos recopilado con los familiares, sufría de depresión. Desde el domingo no sabían de su paradero, no estaba en casa de amigos ni familiares, tenían la esperanza que aparezca sano y salvo, pero cumplió con las amenazas de que no podía con sus problemas y que era mejor llevárselos a la tumba. Había dejado una carta exculpatoria en su domicilio, teníamos ya una información de que quería atentar contra su propia vida, por lo cual comenzamos a hacer las búsquedas. Luego de las diligencias respectivas, la evacuación del cadáver demoró pocos minutos, el trabajo estuvo a cargo de rescatistas del Cuerpo de Bomberos, un caso de desaparición que lamentablemente quedó resuelto en el sendero de la eternidad. En Quito informó Iván Casamen.
Y vamos a hacer una nueva pausa comercial, pero ya regresamos con mucha más información aquí en El Comercio TV. Tenemos noticias internacionales y les contamos que el presidente Mauricio Macri anunció medidas económicas para frenar la crisis en Argentina. No se despegue de nuestra señal, ya volvemos con más.